Hoy te hablo de libros que he leído gracias o por culpa de Bookstagram y Booktube y os cuento si en mi opinión merece la pena el hype. Si quieres saber de qué libros voy a hablarte, quédate que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Slow Way de Sí y en el vídeo de hoy vamos a repasar algunos de los libros que he leído a lo largo de los años por culpa o gracias a Booktube y Bookstagram. Esta división en dos categorías es tener un morro que te lo pisas porque gracias a sí el libro te ha encantado y por culpa de si ese libro no te ha gustado nada y vas a decir, mira, ¿por qué me recomendaste esto? Yo también voy a decir que como persona que habla de sus lecturas en internet también he sufrido ese momento de que alguien viene y te dice, mira, esto que me has recomendado me ha parecido una basura, una caca, o no lo he entendido, o no me ha gustado nada y tú te quedas como, perdón, yo solo he contado lo que a mí me ha parecido. Pero también he estado en el otro lado, evidentemente, cuando alguien lee un libro por tu recomendación y le encanta y está extasiada o viene rota de dolor porque el libro ha sido súper dramático pero le ha encantado y puedes ahí recrearte, ¿no?, en esa historia. Esto únicamente al final pone de manifiesto que para gustos colores, que lo que a una persona le encanta a otra persona no. Laura, estás diciendo cosas que todo el mundo sabe, ya lo sé, pero a veces hay que decirlas. Y entonces hoy me pongo en mi lado de Laura lectora y Laura persona influida por otras personas para elegir sus lecturas. Y os cuento cómo ha sido mi relación con estos libros que tienen muchísima fama por internet, en YouTube, en Instagram, igual en TikTok también, pero no estoy ahí, así que no lo sé. Así que allá vamos. Bueno, cuando yo descubrí que existía gente hablando de libros en YouTube, una de las primeras personas que conocí fue Raquel Brune, que su cuenta era Raquel Bookies, creo que ahora ya es Raquel Brune. En aquel entonces ella hablaba, y de hecho sigue hablando de estos libros, la verdad, porque realmente a ella le encantan, de dos libros, ¿vale?, que yo en ese momento dije, ostras, es que tengo que leer esto porque, madre mía, es que le han cambiado la vida a esta persona a estos libros, ¿cómo no voy a leerlos? Y os cuento qué me parecieron. A ver, ya lo digo, no me encantaron, ninguna culpa de Raquel, para nada. Lo que pasa es que yo con el paso de los tiempos he descubierto que tengo unas lecturas no demasiado afines a ella, sin embargo, me encanta cómo transmite lo que cuenta y veo todos sus vídeos. Y así me mantengo al tanto de las novedades y lo que se lee en géneros que yo, la verdad, no toco tanto. Bueno, esos libros fueron, en primer lugar, Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, que es una autora súper bestseller, que se oye hablar de ella constantemente. Yo únicamente he leído este libro y no he seguido con ella, la verdad. Los 7 maridos de Evelyn Hugo es de 2017 y en España lo edita Umbriel. Y esa sí que es una novela que yo verdaderamente lo leí por la recomendación de Raquel, pero es un libro que está siempre presente en las recomendaciones. Hay libros que salen y se habla mucho de ellos y luego aparece en el olvido. Este libro siempre está ahí, o sea, es un libro que gusta muchísimo. Y es cierto que no lo odié para nada, es un libro que leí con gusto, pero quizás, claro, mis expectativas eran una cosa y yo encontré otra. Entonces, es un libro que leí muy a gusto, pero es un libro que en el fondo fue bastante intrascendental en mi vida, honestamente. Este libro va a estar centrado en la vida, ¿no?, de una persona, de Evelyn Hugo, que es, pues bueno, una actriz, ¿no?, muy reputada, muy premiada, con una gran carrera a sus espaldas y que, bueno, también, aparte de por su trabajo, fue muy conocida es una figura de ficción, era muy conocida en el libro por su vida personal, que es que tuvo 7 maridos. En el presente de la novela, que me parece que era como 2014 o así, ella ya está retirada de las pantallas, vive un poco realmente recluida en un ático, en un piso súper guay de Nueva York, y se pone en contacto con una joven periodista, Monique, para decirle que quiere que escriba sus memorias. Monique alucina porque esta mujer está viniendo a que yo le escriba las memorias, yo que soy nadie, digamos, ¿no? Pero bueno, realmente esto va a ser algo que va a catapultar su carrera y su vida y acaba aceptando. ¿Qué pasa? Que mientras escribe la biografía, ¿no?, de Evelyn Hugo, lo que vamos a ver desde muy claro desde el principio es que realmente hay ahí como un misterio, que es por qué Evelyn ha elegido a Monique. ¿Vale? Es cierto que el misterio se desvela bastante hacia el final y decir que no lo vi venir, punto positivo para el libro. Otros puntos positivos,
de la novela? Pues que te enseña realmente mucho de cómo era la industria del cine de Hollywood en los años 60, ¿no? Cómo se creaban las estrellas, la competitividad que había, cómo eran los contratos con las productoras. La verdad que todo eso enseña muy bien cómo era el mundillo y está genial, sobre todo si te gusta un poco el cine o el cine de esa época y no conoces demasiado del otro lado, es decir, de lo que es la industria, pues vas a conocer muchas cosas y está genial. Y luego realmente es una novela que te tragas muy rápido porque está llena de salseos y de cosas interesantes y de idas y venidas, entonces te mantiene ahí sin soltar el libro. Además, el personaje protagonista, Evelyn, realmente es uno de esos personajes que a mí en general me gustan bastante, que son los personajes que son complicados en cierta manera, gente que tiene sus luces y sombras. Ella tiene una serie de ambiciones y para ella el fin justifica los medios, entonces toma decisiones que tú muchísimas veces no vas a estar de acuerdo y vas a decir, pero colega, ¿qué haces? No. Pero, bueno, de cierta manera es coherente, ¿no?, dentro del propio personaje. En realidad estoy diciendo muchas cosas buenas del libro, como veis. Sin embargo, es que no sé, no puedo decir más. Es que yo creo que tenía unas expectativas de que iba a ser una cosa y fue otra. Hay una serie de sorpresas a lo largo del libro que están muy bien, pero bueno, en mi caso, sin más. También voy a partir una lanza, aparte de las miles de reseñas ultra positivas que hay de este libro, es a mi pareja, a Nabio-san, le encantó. Yo leí este libro y sabía, a esta persona le va a flipar, le encantó, le dio 5 estrellas, le encanta, se lo recomienda a todo el mundo, así que, en fin, diversidad de opiniones siempre en esta casa. Mi opinión de este libro es que es cierto que está bien, pero me quedó un poco de insatisfacción porque yo esperaba más y lo cierto es que no he leído nada más de la autora y por ahora pues no planeo hacerlo. El siguiente libro del que quiero hablaros y que también leí por la recomendación de Raquel Brune fue Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Es un libro de 2016 que en España lo edita Aguilar y es un libro realmente de crecimiento personal, es un libro muy centrado en la creatividad. ¿Que son temas que me interesan? El tema de la creatividad, más, pero bueno, crecimiento personal, leo cosas muy con cuentagotas. ¿Qué pasa? Que bueno, ella sabía transmitir tanto, ella Raquel, lo que este libro había cambiado su vida, que yo no pude menos que ir a por él. Me alegro, honestamente, de haberlo comprado por Wallapop y según lo acabé, pues volvió al mercado, porque no fue para nada para mí, porque bueno, en cierta manera, no sé qué esperaba. Entonces también es cierto que no he hecho la culpa al libro, pero sí que no encajé con ciertas ideas o ciertos planteamientos de la autora que en algunos casos casi parece que te está planteando la creatividad como algo divino que te viene de arriba y eso realmente para mí no tiene demasiado sentido. Sin embargo, sí que tenía cosas interesantes, ¿no?, y ideas que recuerdo a día de hoy como pues evidentemente más la cultura del esfuerzo, ¿no?, y que tienes que trabajar para llegar a sitios. Y por otro lado, me gustó una idea que plantea de autoengañarse en positivo, es decir, en vez de que nos coma un poco el síndrome de la impostora, si te vas a engañar con algo que sea para decirte, aunque no puedas hacerlo, que tú puedes, ¿no? Yo voy a conseguir esto, yo puedo, y trabajar para ello y al final, pues bueno, acabar creyéndolo y luchar por algo en vez de boicotearte desde el principio. Es un libro que está pues muy centrado en sus experiencias, tiene muchas anécdotas y muchas cosas propias de la vida de Elizabeth Gilbert y no es un libro que realmente te dé técnicas o práctico, cosas así. Entonces, bueno, creo que es uno de esos textos que es un poco como tú empatices con lo que te cuenta la autora o cómo tu vida se encaje con eso. Entonces, en mi caso, pues sin más. Ahora sí, voy a ir a un libro que me gustó muchísimo y se trata de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Es una novela de 2017 publicada por Literatura Random House y que yo en concreto relaciono mucho, ¿no?, o creo que lo leí muy directamente por la recomendación de Jan de Trotalibros, que ha hablado mucho y muy bien de esta novela durante años. Yo ya la primera vez que le oí hablar de esta novela la apunté y la puse como en quiero leerlas, pero es cierto que desde que la compré hasta que la leí pasaron más de año y medio, porque bueno, es cierto que me imponía un poco porque siempre se dice que era una novela que a veces a la gente no le gusta por cómo está escrita o le saca de la novela y no lo sé, como que eso me puso un poco de respeto, ¿no? Yo a veces no sé si me subestimo o no sé cómo explicarlo cuando alguien habla de novelas
que son complicadas de alguna manera, pienso, yo no las voy a entender y me da como miedo. Y luego, sin embargo, pues la puse en el club de lectura, que es como mi vía de apoyo cuando un libro me impone de leerlo en compañía, y me pareció fantástico, es uno de los mejores libros que he leído en lo que va de año, y es un libro que estoy segura de que no voy a olvidar porque me pareció una novela redonda. Ya he hablado de Temporada de Huracanes así más extensamente en otros vídeos, os dejo alguno por aquí si queréis verlo, pero bueno, contaros que es un libro que va a abordar, donde la autora va a buscar encontrar el origen del mal. Lo va a plantear como una historia que está ambientada en una localidad ficticia en México, pero que bueno, ella se inspira en cualquier localidad un poco cercana de su Veracruz natal, donde se va a encontrar unos jóvenes, van a encontrar en un cañaveral el cadáver de la bruja del pueblo asesinada, ¿vale? Entonces, a partir de ese punto de partida, con una polifonía de voces, porque va a haber narradores que van cambiando a lo largo de 3 o 4 capítulos, ninguno de ellos se va a repetir, vamos a ir teniendo diferentes aproximaciones a ese crimen, va a haber diferentes puntos temporales, diferentes enfoques, narradores masculinos, narradores femeninos, personas que están directamente implicadas en el crimen, va a haber testimonios y va a haber también una voz ya externa y que cierra un poco todo este círculo. Es una novela muy oscura, donde hay muchísima violencia, especialmente violencia contra las mujeres, pero bueno, no solo, donde va a haber muchísimos abusos de diferentes formas. Hay escenas que son muy complicadas de leer, se hace duro, yo quiero avisar, pero para mí en concreto merece la pena. Es un libro que habla sin filtros de ciertas realidades y ciertos sucesos que evidentemente no quieres leer o no quieres ver, quieres cerrar los ojos, pero que no por ello dejan de existir. Entonces, bueno, a mí me pareció importante leerlo, pero es bueno avisar lo que nos vamos a encontrar. Es un libro lleno de injusticias que te va a frustrar mucho. Nos va a presentar esta localidad de La Matosa como un lugar sin salida, es un lugar que si has nacido ahí o que si por lo que sea llegas ahí, ya no vas a poder salir, quizás la muerte sea la única salida, donde no hay una forma de llevar una vida digna y buena, de poder trabajar, estudiar, donde bueno, las mujeres están destinadas básicamente a quedarse en sus casas o tener que prostituirse. Los hombres únicamente están como muy relacionados con el vicio, con el juego, con el alcohol, con las drogas. Solo hay esa opción, ¿no? Para las personas, no hay otra salida real. Al mismo tiempo también toca como en ese ambiente que parece casi un castigo vivir ahí. Se vive muchísimas situaciones de homofobia, de transfobia, de misoginia, además en algunas ocasiones muy dura, porque viene heredada dentro de la mentalidad de los personajes, incluso de algunos personajes femeninos, como puede ser la figura de una abuela que es realmente malvada. Bueno, es una novela que podría hablar horas de ella y lo voy a dejar aquí. Os animo muchísimo a leerla, más si es en compañía, porque es cierto que la autora utiliza un estilo que es como un torrente de frases larguísimas con muy pocos puntos, sin ningún párrafo. Entonces es un poco a veces abrumador, pero tienes que entrar, tienes que dejar ir, y creo que merece muchísimo la pena. El siguiente libro del que quiero hablaros también fue un gran acierto, un libro que me encantó leer y que yo relaciono mucho a las recomendaciones de Anita Lectora por un lado y por otro de Janet del perfil de Instagram Leer es Más. Yo oí a ellas hablar muy bien de este libro y me dieron muchísimas ganas de leerlo. Está escrita por una autora británica llamada Nell Leyson y en España lo publica Sexto Piso. Va a estar ambientada esta novela en el siglo XIX en Reino Unido, en una zona rural de granjas, y vamos a tener una protagonista y narradora que se llama Mary. Toda la historia se nos va a contar a través de su voz, de sus ojos y más bien de su mano, porque es como si fuera, digamos, un cuaderno, un diario donde ella está escribiendo algo. Desde la página 1 nos cuenta que está escribiendo porque quiere contar algo, pero no dice que ese sea algo. Entonces ya desde el primer momento tú estás enganchado y necesitas saber qué ha ocurrido ahí, qué te quiere contar. Es cierto que tú notas que no va a ser algo bueno, ¿vale? Entonces ya hay como toda una atmósfera, o yo la notaba así, como oscura, que te hace estar alerta de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué le va a pasar a esta persona?
Es muy curioso cómo está escrito y yo he visto que hay gente que le saca un poco de la lectura, pero a mí me encantó, incluso fue un plus, y es que la lectura, o sea, y es que toda la novela está escrita como si lo hubiera escrito Mary en sus circunstancias, entonces no es correcta del todo, no utiliza mayúsculas, los diálogos no están marcados, hay algunas cosas un poco escritas raras, pero bueno, a mí me pareció original y que funcionaba bien dentro del contexto de la novela. Mary vive en una granja con su familia, con sus padres, con sus hermanas, con su abuelo que es ya mayor, y por cosas que suceden, la familia decide mandarla a que viva a casa del vicario porque la mujer del vicario está enferma y necesitan ayuda. Entonces, bueno, ella se va a trasladar allí. En todo este tiempo pues van pasando cosas, de hecho van pasando las estaciones, y es que el libro está articulado en torno a las 4 estaciones que dan nombre a los capítulos, y esto realmente es muy bonito porque marca mucho como en un contexto rural en aquel tiempo lo que marca la vida son las estaciones, no tanto en los días, sino lo que va pasando, cómo la naturaleza va evolucionando, es decir, si hace frío, si hace calor, si esto florece, si esto no, por decirlo de alguna forma así, en resumen. A Mary le van a estar pasando cosas tanto en casa como en la casa del vicario, que van a ir pues marcando la novela. Pues para empezar, que ella la mandan allí sin preguntarla porque bueno, pues no tiene ni voz ni voto. Esto va a ser uno de los grandes temas de la novela, que es el rol de la mujer, de diferentes mujeres. Vamos a ir viendo en estos contextos. También nos va a hablar mucho de las relaciones de poder y de los abusos. Parece que cosas como sentir, cosas como poder tener cualquier tipo de elección, echar de menos, querer tener la potestad de cuidar, va a ser absolutamente un privilegio solo destinado a algunas personas, y los demás básicamente su única misión en el mundo es sobrevivir como puedan y tragar con todo. Al final el personaje de Mary es muy resiliente, pero sin perder siempre pues una gran vivacidad, y en el fondo nosotros, como conocemos la historia a través de sus ojos, vamos a ver el mundo de una forma, digamos, como muy transparente, al mismo tiempo que todo el rato tenemos esa opacidad que es el misterio de lo que Mary nos está contando. Es una dualidad que funciona muy bien en la novela y que a mí me encantó. Como digo, que Mary nos cuente la historia también es un punto clave, porque ella te va a describir ciertos sucesos y ciertas cosas tal cual las vive, tal cual las ve, pero digamos que no tiene el conocimiento suficiente a lo mejor para interpretarlas, pero tú como lector sí, y eso crea pues muchas capas de la novela. Tienes que estar muy atento para captar un montón de detalles que no es que afecten al resultado final, pero que sí que le dan un trasfondo y para mí una dureza aún mayor a todo lo que está ocurriendo. Además es interesante porque Mary en casa del vicario va a tener acceso a ciertas cosas que en su casa no. Para empezar, le van a enseñar, el vicario le va a enseñar tanto a leer como a escribir, y este conocimiento va a ser para ella realmente pues liberador, y le va a dar pues un poder y una capacidad de hacer cosas que antes no, y eso es muy bonito, ¿no? Cómo la escritura y la lectura se convierten en una vía para algo diferente para esta persona. No lo sé, es un libro que tiene de verdad 170 páginas, es un libro muy costumbrista, muy intimista, pero que tiene tantas cosas, o sea, a mí me encantó. Uno de esos libros que cuando los acabas y los cierras te dejan un agujero dentro, que tardas un poquito en recuperarte, en dejar de pensar en el libro y un poco que te afecte. Es un libro de verdad que no se olvida, yo lo leí hace tiempo y lo siento muy fresco, y el personaje de Mary nunca se olvida, de verdad os lo digo. Si no lo habéis leído aún, estáis tardando. Otro libro que amé muchísimo, y este no lo asocio a nadie en concreto, sino como al concepto de Bookstagram y Booktube porque lo vi en muchísimos sitios. Se trata de Circe, de Madeline Miller, que está editado en España por ADN Novelas y creo que se publicó en 2018. Es un libro que yo tardé bastante en leer porque, a pesar de que se hablaba muchísimo de él, era gente que le daba como 5 estrellas, era un favorito absoluto, o gente que no le gustaba nada y le parecía una basura. Y esa dualidad a mí me causa un poco de nervios, porque además a mí me gusta muchísimo la mitología clásica. Desde muy pequeña he leído muchos mitos griegos, he estado muy metida en ese mundo. Además, pues a partir del estudio del arte clásico y demás, pues quieras que no, siempre he estado bastante vinculada a eso. Entonces, bueno, pues me daba miedo de que me pareciera algo como
que no me gustara o que estaba mal hecho, que no lo sé, no sé cómo decir, que yo le tenía un poco de respeto a este libro. Sin embargo, o sea, no puedo expresar cuánto me gustó. Yo estoy en el team que lo ama, le di 5 estrellas, a lo mejor sí, literariamente, o si miran, bueno, pues a lo mejor no es el libro pico de la literatura, que queréis que os diga, pero a mí por lo que me hizo sentir, por el viaje en el que me sumergió el libro, o sea, me dio todo lo que yo le puedo pedir a una novela. En Circe, Madeline Miller lo que hace es básicamente una reescritura de la mitología clásica, centrándose en el personaje de Circe, evidentemente, y nos da una nueva perspectiva de él. Al final, yo lo que conocía de Circe personalmente, antes de meterme en este libro, era básicamente pues, un personaje secundario en la vida en concreto de Ulises o de Odiseo, en su periplo hasta llegar a Ítaca desde Troya, vaya, lo que se cuenta en la Odisea. Nada, pues eso, un personaje, una hechicera malvada, peligrosa, que acababa con hombres, que había, no sé, hecho 1000 cosas horribles, incluso estaba en la isla de Ea desterrada como un castigo de Zeus por algo que había hecho. Y aquí pues se nos cambia un poco la perspectiva porque se nos va a contar la historia de Circe desde los ojos de Circe, ¿no? Entonces vamos a ver todos esos sucesos que sí que conocemos, pero desde su punto de vista, y vamos a ver cómo todo cambia, ¿no? Digamos que vamos a conocer siglos y siglos de la vida de esta diosa eterna y al mismo tiempo se nos va a contar todo de una forma pues, muy cotidiana, muy cercana, muy del día a día, muy de sus emociones, de sus miedos, de lo que le ocurre. Es decir, digamos como desde un prisma muy humano y eso me gustó muchísimo. Es un libro que nos va a contar, pues eso, desde que ella es muy pequeña, desde que nace creo, cómo es la vida en el Olimpo, con su familia, de la que ella siempre se siente un poco diferente, distinta, qué sucede y por qué la castigan y la destierran a Ea y cómo va a ser su vida allí. En el fondo el libro me pareció un gran canto a la vida en la naturaleza, a la vida tranquila, a la vida tranquila, a la vida frugal, sin las grandes banquetes y cosas y lujos del Olimpo, ¿no? Cómo la felicidad se puede encontrar en las pequeñas cosas y en la compañía. Es un libro que nos va a hablar muchísimo de la soledad que puede ser buena y apreciada y buscada en otras ocasiones y también cómo la soledad duele cuando deseas compañía, digamos. Es un libro que si sabes algo de mitología griega hace muchos guiños mediante apariciones a muchos personajes que conocemos como Atenea, Hermes, Ulises, por supuesto, Dédalo, Ícaro, Ariadna, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a revisar muchos mitos y muchas leyendas desde otra perspectiva y eso a mí la verdad me divirtió muchísimo porque me parece que lo hace muy muy bien. Puede leerse perfectísimamente creo sin saber nada de los mitos, pero bueno, igual sí que tienes que andar buscando si quieres llegar a entender por qué este personaje hace esto, por qué este hace lo otro, no lo sé. La verdad, lo tengo que leer, o sea, solo lo leí desde mis ojos y ya conocía esas leyendas, digamos, pero creo que no pasa nada por no conocerlas, simplemente pues quizás amplíes o llegas a capas un poquito más profundas del libro. Evidentemente, este libro está escrito en el presente, digamos, es una reescritura claramente de los mitos clásicos y creo que la autora no busca no poner una mirada del presente o no ser crítica en ciertas cosas, ella lo hace y a mí me parece interesante porque creo que lo hace muy bien. Habla mucho del rol de la mujer, tanto en la época como dentro de los propios mitos, satiriza mucho ciertas convenciones, ¿no? Ciertos tropos que ocurren en todos los mitos griegos, cómo los héroes consiguen ciertas cosas y no lo sé, o sea, me pareció un libro redondo, o sea, me pareció la historia de una vida maravillosa, con momentos de muchísima emoción, con momentos que me dieron mucha pena, con momentos casi de aventuras, con momentos de romance, no lo sé, me pareció un libro muy guay, lo leí yo creo hace 2 o 3 veranos y estoy segura que lo volveré a leer porque me fascinó. Es cierto que me gustó tanto a Circe que no he querido leer otros libros de la autora por si acaso no me hacen sentir esto, digamos como que me rompen lo que he sentido con este, pero bueno, sí que es cierto que el de Galatea no está teniendo muy buenas reseñas, pero también es que es muy cortito, igual
para mí, lo bueno que tiene Circe realmente es que tiene muchas páginas y cuando la autora se toma su tiempo para plantearte todo, para crearte ese mundo, ese día a día en la isla, que la que de verdad te quieres, en mudar a una isla tú sola y ver la vida pasar, de verdad os lo digo. Con pocas páginas, y entiendo que eso no lo puedes conseguir. Y luego tiene la canción de Aquiles, que Aquiles la verdad es un personaje siempre muy interesante, del que realmente me apetecería a lo mejor conocer su historia desde sus ojos a través de los de Madeline Miller, pero bueno, de momento no lo he leído y no tengo pensado hacerlo pronto, sinceramente. Después de tantos libros que me encantaron, voy a volver a una gran debacle en mi vida lectora y fue El canto de las montañas de la autora vietnamita, un momento, Nguyen Phan Que Mai, probablemente no se pronuncia así, y lo siento, que es una novela de 2021 y de hecho en 2021 fue un boom. Estuve en las mejores lecturas del año de tanta gente que bueno, y yo en concreto es un libro que leí por la recomendación y por la reseña tan buena que hizo Almu de Magrat Ajostiernos de este libro. Pero yo no encontré en él lo que ella y tantas otras personas vieron. Fue un shock bastante grande porque siempre que he leído libros recomendados por Magrat me han gustado mucho, entonces en mi cabeza era como lectura fin total, si ella lo recomienda es que lo voy a amar, además literatura asiática, saga familiar, o sea, es que este libro está escrito para mí. Pues en esta ocasión yo no encontré esa maravilla y el libro para mí no mereció la pena. ¿Qué me pasó con El canto de las montañas? Vamos a ver. Es un libro que efectivamente es una saga familiar que nos va a contar la historia del siglo XX, principalmente sí, de Vietnam, a través, pues eso, de personajes y generaciones de la familia Tran. Principalmente estaba Juan, que es una niña joven que va creciendo, y su abuela, porque bueno, digamos que su madre va a estar ausente durante diferentes periodos. Entonces, yo ya, que además hubiera relación abuela-nieta, que es algo que me encanta, es que de verdad que este libro tenía todo para que yo lo amara. Cosas buenas del libro. Sales con una visión bastante clara de lo que sucede en ese siglo en Vietnam. Las invasiones, la hambruna, las epidemias, la revolución agrícola, la guerra, muchas cosas. Las penurias que pasó la gente, como una familia a la que le va bien con dinero, con tierras y demás, de un día para otro puede perderlo todo y luchar por su supervivencia. Es un libro de verdad que a las protagonistas les pasan muchísimas desgracias y es que es muy curioso porque yo no conseguí conmoverme, no conseguí sufrir. Siento que el estilo de la autora es muy sencillo y fácil de leer, lo cual siempre está bien. ¿Qué pasa? Que todo el mundo decía que se nota mucho que la autora es poeta, que es muy bello como escribe, las descripciones que hace. Jolín, es que yo no vi eso, la verdad, y lo tengo que decir. Igual que con otros autores y autoras vietnamitas me ha ocurrido decir, o sea, es que parece que estoy leyendo poesía, qué belleza. Yo aquí no lo vi y lo sentí muchísimo porque de verdad que el libro tenía todo para que me gustara. Además, sentí que la autora no explotaba lo suficiente el centrarnos en Vietnam, porque evidentemente todos los sucesos históricos que nos cuentan pasan en Vietnam, pero no sentí que estaba allí, no sentí que, a pesar de que se me cuenta el día a día, no vi las costumbres, las tradiciones, no sé qué la gente pensaba, cómo iba vestida, cómo era la ciudad, cómo era el pueblo, es que no lo vi. Entonces sentía que en realidad las cosas que me estaba contando podían estar pasando en muchísimas partes del mundo, no sé cómo deciros. Evidentemente no, porque sabes que estás leyendo de Vietnam, pero no te lo está enseñando, o yo tuve esa sensación. Además, bueno, esto es una cosa muy típica muchas veces, sobre todo a veces en la novela histórica, que es que a los mismos personajes les pase todo, ¿no? Porque al final están ejemplificando en esa familia pues lo que le ha pasado a una nación entera. Pero para mí en este caso es que no funcionaba del todo bien. Además, hay ciertas cosas que se ven venir muchísimo, que hay en algunos clichés. Y fue una pena. Es cierto que aprendí de historia de Vietnam y con eso me quedo. Pero no es una novela que yo pueda recomendar porque no me gustó cómo estaba escrita, me dejó muy indiferente, no consiguió emocionarme por ningún lado. En cualquier caso, lo dicho, esta es tan solo mi opinión. Es un libro que gusta a muchísimas personas, así que bueno, pues os animo también a ver otras reseñas, por ejemplo la de Magrat, que os dejaré en la caja de descripción, para ver una opinión contraria a la mía y ver, si no lo habéis leído aún, si os llama o si no os llama y os apetece leerlo, porque verdad que si os llama la atención, yo siempre os animo a leerlo y tener vuestra propia opinión sobre cualquier lectura.
Lo siguiente de lo que quiero hablaros no es un libro, sino una autora como tal, y es Lisa See, que yo en concreto la relaciono muchísimo a Miquel de Mikey F. Él ha hablado muchísimo de esta autora durante años y yo la primera vez que oí hablar de ella fue a él. Es una autora de la que he leído, como ya sabéis, La isla de las mujeres del mar, de la que os hablo, por ejemplo, en este vídeo. De verdad pienso que si os metéis en cualquier vídeo de mi canal voy a hablar de este libro, por lo cual en esta ocasión no voy a hablar de La isla de las mujeres del mar, sino que voy a hablaros de El abanico de seda, que es una novela de 2006 que está editada por Salamandra en España. Y es una novela que yo leí con miedo porque después de haber leído La isla de las mujeres del mar, que para mí es uno de mis libros favoritos, fue en plan, puff, tengo miedo de que no me guste porque claro, llevo unas expectativas tan grandes y tal, y fui con miedo, lo tengo que decir, pero bueno, un miedo totalmente injustificado porque El abanico de seda es un libro absolutamente maravilloso, como siento que todo lo que escribe Lisa See. En este caso nos va a llevar a China unos siglos atrás para hablarnos de una vez más de la vida de las mujeres, de la vida en casa, ¿no? de la vida que nos sale en los libros de historia, y nos va a hablar de, digamos, dos no sé cómo decirlo, dos tradiciones muy ligadas a la vida de las mujeres y que yo no conocía y que me parecieron maravillosas. Por un lado tenemos el Nushu, que es un lenguaje secreto escrito que solo conocían las mujeres, y de hecho solo algunas mujeres, y las utilizaban pues para conversar, para mandarse poemas, para mandarse cartas, sin que los hombres o otras mujeres que no conocían el lenguaje pudieran entenderlo. Es una tradición y es una parte de la cultura que me pareció absolutamente bellísima y digna, por favor, de conocerse más, porque qué maravilla es eso. Y por otro lado nos va a hablar de la Slautón, que es, no sé si se pronuncia así, imagino que no, que es una especie de hermanamiento entre dos mujeres que, digamos, se convierten en almas gemelas, y va a unir estas dos cosas en la novela a través de la historia de dos mujeres, de dos niñas que son Lirio Blanco y Flor de Nieve. Van a ser dos niñas de familias muy diferentes, de diferentes clases sociales, pero que pues van a acabar con esta especie de hermanamiento porque, bueno, hay una serie de tradiciones, de ese día que has nacido, de el elemento que tengas dentro, bueno, un montón de cosas que las une, y con eso ya las familias están comprometidas a que las niñas tengan una relación, que se vean X veces al año, que una vaya a la casa de la otra a la casa de la una, y entonces vamos a ver cómo niñas de mundos prácticamente tan diferentes quedan ligadas a través de esa amistad, de ese hermanamiento tan bonito, y vamos a ver cómo eso evoluciona a lo largo de toda una vida que, por supuesto, no va a estar exenta de dramas y en la que vamos a conocer diferentes cosas que además sucedieron en la región de China donde esto sucede y que las afectará muchísimo. Es una de esas historias que te enseña tanto de costumbres del día a día y que te muestra cosas y te mete en un mundo que está tan alejado de ti, en otro continente, en otro tiempo, y al mismo tiempo estás viendo sentimientos que conoces tan de cerca y pasan cosas como pues eso, el amor entre amigas, el dolor de la pérdida, la emoción ante que le vaya bien a otra persona o que le vaya mal. También cosas malas, ¿no? Como cuando suceden cosas y nos tenemos que separar de gente que queremos, las consecuencias del rencor. Bueno, ¿qué libro? O sea, es que esta mujer, ¿cómo es? O sea, tenéis que leerlo, es una maravilla. Se cuenta muy poco, pero como siempre pienso que es mejor que vayáis sabiendo muy poco de las novelas. Pero tengo que decir que Lisa See es uno de mis grandes descubrimientos gracias a BookTube y a Bookstagram. Y el último libro del que quiero hablaros es Ritos funerarios de Hannah Kent. Es una novela de 2014 que en España la edita Alba. Es un libro que también he visto muchísimo recomendado, pero yo lo relaciono muchísimo a Elena G, que tiene un canal aquí en YouTube que ahora está un poco parado, pero yo incluso a día de hoy me sigo reviendo sus vídeos de hace 6 años, porque así soy, me encanta cómo habla y cómo cuenta las cosas. Y ella es una gran fan de Hannah Kent. Ritos funerarios es uno de esos libros que desde luego no te deja indiferente, tanto por la historia que te cuenta como por cómo se te cuenta, porque realmente la autora escribe de una forma muy bonita, utilizando además diferentes
registros, diferentes formas de cuidar el lenguaje según dónde esté poniendo el enfoque o en qué personajes en cada momento. Esta novela nos va a llevar a Islandia del siglo XIX y partiendo de un hecho real nos va a ficcionar o va a novelizar lo que pudo pasar. Así nos va a presentar a Agnes Magnúsdóttir, perdón, pero es que ¿qué hago con esos apellidos?, quien fue condenada a muerte por asesinato, y la vamos a acompañar en el periodo desde que la condenan hasta que se cumple la pena. Agnes va a estar en una cárcel en un periodo, pero luego se la va a encomendar a una familia para que la cuide, para que viva con ellos antes de que se cumpla la pena. Para mí personalmente lo más interesante es cuando Agnes está en esa familia, ¿no? La revolución que causa su llegada, porque imaginaros que tenéis que convivir con alguien que ha sido condenado por cometer un asesinato, ¿no? Evidentemente pasan cosas, ¿no? Por lo menos en tu cabeza hay tensión en la propia familia, y luego evidentemente si esto se alarga meses, ¿no? También inicias una relación, la que sea, con esa persona con la que estás conviviendo. Yo destaco principalmente la relación de la madre de la familia con Agnes. Es una relación que va cambiando, que evoluciona, pero que es una de esas cosas que yo os prometo que no olvida, porque me conmovió muchísimo, me pareció muy real, muy humana y bueno, fantástica. Es una novela que nos va a hacer reflexionar sobre muchísimos temas, porque a pesar de estar ambientada en el siglo XIX, toca temas que son absolutamente actuales y de referencia. Nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre la justicia y luego también como sociedad o como individuos reaccionamos o nos comportamos ante ciertas cosas, ¿no? Si alguien nos dice que ha cometido un asesinato, a veces tú, sin tener ni siquiera pruebas o sin haberte informado al respecto, ya te posicionas de una manera ante esa persona y prácticamente la deshumanizas y la etiquetas como, bueno, criminal, algo de lo que alejarse. Y esto muchas veces no lo vemos, nos vemos muy influenciados por los rumores, por las habladurías, y queremos posicionarnos a nosotros mismos dentro de la comunidad, del grupo que nos protege, ¿no? Y queremos estar lejos de lo que está solo, de lo que está siendo juzgado. Y a veces, sin darle una pensada, simplemente nos dejamos arrastrar, y ese libro lo muestra muy bien. Es una novela que realmente va a tocar un montón de temas, como hablaba, relacionados con la justicia, pero también con los diferentes tipos de amor, con el rol de la mujer en ese momento. Va a hablar de religión, va a hablar de hermanamiento, va a hablar de pérdida, va a hablar de soledad, va a hablar de dolor, va a hablar de resignación. Es un libro muy duro. Yo recuerdo los últimos capítulos, o sea, leerlos con el corazón encogido, muy emocionada, pasándolo muy mal y cerrándolo con una pena enorme el libro. A mí personalmente me gustó muchísimo. Es un libro que, aunque gira en torno, ¿no?, a un asesinato, a una serie de muertes, no es una novela negra para nada. Es una novela muy intimista, costumbrista. Os tiene que apetecer leer algo así. Es una novela que se ve claramente que la autora se ha documentado una barbaridad y sabe transmitírtelo muy bien a partir de una historia. Es decir, tú no sientes en ningún momento que ella quiere lucir sus conocimientos o que parece que te está metiendo aquí una clase de historia. ¿Qué va? Todo te lo cuenta la novela. Es un libro que creo que merece muchísimo la pena leer, con personajes y con una historia absolutamente inolvidables. Y nada, estos son los libros que he querido destacar en esta ocasión, que he leído gracias a o por culpa de Bookstagram y Booktube. ¿Hay alguno de ellos que también hayáis leído por otras recomendaciones? Contádmelo en comentarios, y aprovecho también para preguntaros si habéis leído algún libro por mi recomendación y qué tal salió. Fue gracias a o por culpa de Laura. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!